El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero el primero no, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, todos en el Señor. En primer lugar, como decía al principio, estar unidos para celebrar la misa tiene que ser un motivo de alegría, un motivo de alabanza a Dios, de acción de gracias, ¿no? Es una gracia, una bendición, un llamado que Dios nos ha hecho al corazón y por eso estamos acá. No es, nada es casualidad para Dios, no existe la casualidad. Dios está en todo, lo ve todo y Él mismo lo proporciona todo. Y que estemos aquí por distintos motivos. Hay uno que nos unifica, ¿no? Que es estar aquí celebrando el domingo, el día del Señor, la Eucaristía. Pero tal vez otros también, además, han venido con algún motivo en particular, recordar algún difunto, alguna intención en especial, en fin. Pero lo importante de todo es la conciencia de saber que estamos aquí porque Dios lo ha querido. Y esto ya es un motivo para agradecer. Señor, has tenido un detalle, me has traído a tu casa para celebrar en este lugar con mis hermanos la victoria del amor. Cristo dio la vida por mí para que yo tenga vida y vida en abundancia. Y esto es lo que venimos a dar gracias. Por eso la misa también se la llama, como ustedes saben, Eucaristía, ¿no es cierto? Que traducido al castellano significa acción de gracias. Hay muchas maneras y muchas formas en que nosotros personalmente le podemos dar gracias a Dios por un montón de cosas. Y es bueno ser agradecidos. Claro que tenemos que agradecerlo. De hecho, en uno de los momentos de la misa, en la consagración, el sacerdote dice, ¿no? Demos gracias al Señor nuestro Dios, y todos respondemos, es justo y necesario. Claro que sí. El hecho de vivir, la fe que tenemos, la vida, que habrá venido como habrá venido, con sus luces y sombras, pero siempre Dios está presente porque Dios es fiel. Y por sobre todas las cosas, si hay algo que agradecer eternamente, y así será, porque se prolongará hasta toda nuestra eternidad, es la gran misericordia que Dios tiene con todos, que en Jesucristo dio la vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y ese es uno de los grandes motivos por los cuales estamos aquí también. La misa es una Pascua, y sobre todo en el domingo, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha llenado de su vida inmortal. Pensar eso es muy saludable, es muy sanador. Es bueno que lo pensemos, y lo pensemos en oración, no solamente razonándolo, porque la razón, si no está el espíritu en medio, se va para cualquier lado y siempre aparecen como peros o dudas. Es muy normal que la razón del hombre ante las cosas que nos superan entre en duda, porque queremos buscarle siempre el detalle. Como se dice vulgarmente, en todo la razón nos invita a buscarle la quinta pata al gato. En la fe no. En la fe es, un poco lo que vamos a ver en el Evangelio hoy, es creer humildemente a un Dios que todo lo puede y al cual yo le estoy agradecido por el bien, por todo el bien que me ha hecho. Inclusive también por las experiencias negativas de la vida. Señor, te doy gracias
porque en muchas de ellas, cuando las miro ya pasadas, las miro como un gran aprendizaje. Aprendí del dolor, aprendí de haberme sentido a veces inclusive abandonado, defraudado, hasta difamado. Me enseñaron. ¿Me enseñaron a qué? Y me enseñaron realmente a madurar, a encontrarme conmigo mismo, a hacer realmente una mirada interior sobre mí. Lo que te pido, Señor, es que saques de mí todos los rencores que pudieron haberse generado a partir de esas injusticias vividas, pero que ha sido un aprendizaje, sin duda que ha sido un aprendizaje. Y la vida, ustedes saben muy bien, adquiere más sabiduría cuando más se la sufre, porque cuando las cosas van bien y todo es una bonanza y todo es éxito o lo que fuere, que está lindo y es bueno también, generalmente ahí no hay mucho aprendizaje. Se disfruta, se agradece, se vive. Pero cuando viene la cuota de dolor, en todas sus manifestaciones, cada uno tiene las experiencias propias, ¿no? Ahí hay un aprendizaje, ahí hay una maduración. Inclusive existe en la vida las etapas críticas o de crisis, ¿no es cierto? La crisis, hablamos de la crisis del adolescente, hablamos de la crisis de la mediana edad, hablamos de la crisis de la tercera edad, crisis. Las crisis no son desgracias, al contrario, son bendiciones, son oportunidades, porque a partir de ellas uno vive replanteos profundos, miradas interiores que nos llevan aún en el dolor y en la confusión, y sin embargo hay momentos de grandes profundizaciones, y a medida que se van transcurriendo, porque Dios acompaña el camino crítico, se va produciendo el crecimiento, y cuando uno sale de la crisis sale fortalecido, no hay duda. Así que bueno, estamos acá para dar gracias a Dios y le entregamos el corazón. Así, Señor, acá estoy. Y fíjense que un poco de eso se trata entonces, ya entrando en la palabra, el tema de hoy, entregarle el corazón a Dios. ¿Y cómo hay que entregarle el corazón a Dios? Los textos nos dan algunas luces, ¿no? La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, es uno de los libros que manifiestan más como sabiduría, ¿no? Como proverbios, como el Eclesiastés también, en fin, libros que el pueblo escribió a partir de esas experiencias de Dios y de la vida, de la lucha cotidiana, ¿no? Y aquí el autor sagrado lo manifiesta a Dios como un juez justo, usando el lenguaje que usaban ellos, ¿no? Ciertamente, un juez justo, podríamos decir nosotros un padre bondadoso, entrando más ya en el lenguaje de Jesús, un juez justo que no hace distinción de personas, que nos mira a todos por igual, aunque nos conoce a cada uno en particular, y que nuestra vida ante Dios es única e irrepetible. Esas maravillas de Dios, es único e irrepetible el ser humano. Dios te ha creado de una vez y para siempre, y te ha creado con amor. Por eso para los cristianos verdaderos no existe esa falsa teoría de la reencarnación. Antes era una cucaracha, hoy soy un hombre y mañana no sé qué seré. Quién sabe, la princesa de Asturias. Y no es así. Soy lo que soy. Esta identidad fue pensada por Dios, mi identidad desde toda la eternidad. Y desde toda la eternidad el Señor me amó y me eligió por mi nombre. Antes que yo fuera gestado en el seno de mi madre, Señor, tú ya me habías pensado en tu amor eterno. Y me diste el ser, la existencia. Por eso volvemos a darle gracias, ¿no es cierto? Y Él no hace distinción de personas. Somos todos hijos. Nos ama a todos de manera igual y profunda y a su manera, no a la manera humana. Nosotros sabemos amar, pero amamos con esa cuota de humanidad que siempre gira en la imperfección, porque el amor humano es medio egoísta, el amor humano siempre tiene como algún vuelto que guardarse a veces, ¿no? En cambio, cuando nos vamos dejando invadir por el amor de Dios, ya no soy yo quien ama, es Dios quien ama en mí, y entonces ahí se hace un amor eterno, al punto de dar la vida, como lo dio Jesús. No hay amor más grande que dar la vida por mis amigos, dijo, y doy la vida por ustedes, ¿no? Y ¿dónde está el centro de este texto de hoy? Y dice que la súplica del humilde atraviesa las nubes. Entonces
Entonces, sabiendo que Dios me ama y no hace acepción de personas y me invita además en el transcurso de mi vida a intimar con Él, a estar con Él, me invita a esa vida interior contemplativa donde en el misterio de la fe contemplo su presencia y le entrego mi corazón y le ofrezco mi vida y le ofrezco mis necesidades, le cuento sobre mis intenciones, pero desde el punto de vista de la humildad. La fe verdadera está muy emparentada a la humildad. El que cree en Dios y se sabe amado por Él, lo pone todo en sus manos. No le pone peros a Dios, sino le pone con confianza el corazón. Por eso dice, la súplica del humilde atraviesa las nubes, es decir, llega a Dios. Utilizando la paráfrasis de las nubes o del cielo como un lugar donde Dios está. En definitiva, Dios está en nosotros, Dios está en todos lados. Y Dios ha implantado en nosotros su reino, un reino que un día llegará a plenitud, sí, en el misterio de la eternidad. Pero mientras tanto, Dios está y vive en mí. Si con humildad yo me voy a Él, yo me refiero a Él, me dirijo a Él, el Señor me va a escuchar. Y vendrá como consecuencia una verdadera, una eterna bendición, ¿no? En el Salmo decíamos, el pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. ¿De qué pobreza se trata? De una pobreza espiritual. De esa pobreza interior. Señor, así, vengo ante ti despojado de todo, pero vengo a postrarme a tus pies para entregarte mi vida, todo mi ser. Y esto que necesito, esto que me pasa, vengo a confiarte como hijo, mi vida, mi lucha cotidiana, ¿no? Y el Señor no rechaza al que con humildad y confianza va hacia Él, ¿no? Cuando el justo clama al Señor, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias, dice el Salmo. Vayamos al Señor, hermanos, con confianza entonces. Vayamos al Señor con alegría, no dejemos de recurrir a Él como hijos humildes en todo momento, en toda situación. Vayamos al Señor, que nuestra vida esté impregnada del encuentro. Nunca rompamos ni olvidemos el vínculo que tenemos con Él, un vínculo interior de amor. Dios vive en mí, estoy habitado por la mismísima divinidad que vive en mí, aunque me cueste creerlo. O aunque mis acciones y conductas no digan lo mismo, no me importa, a Dios no le interesa eso. Dios ya nos eligió, porque Dios está más allá de todo. Él no hace cálculos. Y además es un Dios, como lo dice la palabra, generoso, te escucha. Anda al Señor. El Señor está cerca del que sufre. Él salva a los que están abatidos. El Señor rescata a los que lo sirven con amor, a los que se refugian en Él. Nunca serán abandonados. Y en el Evangelio, en esta misma línea, Jesús quiere aclarar las cosas. Porque lógicamente, como en nuestra época, en la época de Él, había distintas formas, aún dentro de la gente de fe. No estamos hablando de los que dicen no creer y no tienen en cuenta a Dios en su vida, hay de todo, sino dentro de los que estamos dentro del vínculo de la fe, los creyentes. Hay de todo en la época de Jesús también, especialmente estas dos realidades que presenta Él en su parábola tan contrapuestas. Primero, Él dice, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y que despreciaban a los demás, clave fundamental del comienzo de la enseñanza, Jesús dice que dos hombres subieron a rezar al templo. Uno era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, como muchos de ustedes saben, eran las autoridades religiosas. Lo que hoy podríamos decir, bueno, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los maestros de la fe, los que tenían la obligación, el mandato, la misión de guiar al pueblo en las cosas de Dios, de anunciarles, de predicar al pueblo la Torá, la ley. Pero lamentablemente, sobre todo en la época de Jesús, este tipo de servidores de la fe se habían convertido en grandes señores, ocupaban lugares importantes en la sociedad, tenían vínculos muy profundos con la autoridad civil, el rey Herodes, Poncio Pilatos en aquella época. Trataban de llevarse bien con todos a ese nivel y sobre todo eran muy ostentosos, salían, ellos miraban a la gente por sobre el hombro porque ellos tenían autoridad, eran doctores de la ley, estudiosos, autoridades, y les gustaba ser llamados así.
mi señor, doctor, excelencia, podríamos decir hoy, arrogantes de por sí, que enseñaban una ley vacía, enseñaban la palabra de Dios, ciertamente, porque ellos habían heredado la ley de los judíos, que era la ley de Moisés, pero de una manera autoritaria y de una manera endurecida. Jesús los critica mucho, totalmente los critica, los trata de hipócritas, los trata de sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre, les dice. Los trata fuertemente, por eso no lo podían ver a Jesús. Los fariseos no lo querían, pero ni que pasara a 10 kilómetros a la redonda. Lo trataban como un blasfemo, lo trataban como un loco, como un mentiroso, un falso profeta. Y sin embargo a Jesús la gente lo seguía. ¿Y por qué lo seguía? Porque la gente mismo se lo decía: tú hablas como quien realmente tiene autoridad, y no como los fariseos que leen un librito y de ahí no salen. Y Jesús les va a decir: ustedes le marcan a la gente cargas pesadas que tienen que cumplir, pero ustedes no las tocan ni con el dedo. Hipócritas. Entonces sube un fariseo a rezar, pero también dice, sube al templo un publicano. ¿Quién era el publicano? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Eran judíos la mayoría de ellos, pero que habían transado con el poder romano, que cobraba importantes impuestos a los israelitas. No se olviden que Roma había invadido Israel y los judíos no estaban libres, estaban oprimidos por fuerzas poderosas, dependían del César, y la autoridad representante del César en Israel era el gobernador, que en esa época era Poncio Pilato, ¿no? Tiempo de Jesús. Entonces, los recaudadores de impuestos tenían una misión que la vivían con mucha libertad y con mucha, podríamos decir un término de hoy día, corrupción. Los tipos cobraban impuestos y si el impuesto era 10, ellos podían cobrar 20 y se quedaban con la mitad. Y además tenían, esto parece, ¿vieron los vendedores de Avon? El vendedor de Avon, la vendedora vende, y a la medida que vende, después puede tener gente que trabaje para ella y vende, ¿no? Algo así. Entonces si habrá algún vendedor de Avon, Vía Balros, esas cosas que se venden, ¿verdad? Entonces vende. Y bueno, vos vendés para mí, te quedás con tanto, pero como yo, y entonces cuanto más vendedores tiene, más sube de categoría y más plata agarra. Un poco así eran los recaudadores de impuestos. El recaudador que tenía a su cargo recaudadores le pasaban la cometa. No digo que los que venden Vía Balrosa tengan cometa, no me refiero a eso. Es una forma de trabajar, ¿no? en esta economía moderna. Pero bueno, esto será, y como la gente no los quería. ¿Y por qué no los quería? Obviamente, porque eran usureros, prestamistas, usureros. Y dice que sube también a rezar entonces un publicano, recaudador de impuestos. Pero aquí comienza la diferencia. El fariseo, que era una aparente buena persona, ¿cómo reza? Con arrogancia. Señor, te doy gracias. Hasta acá empezamos bien. Porque en definitiva está bueno, dijimos, dar gracias a Dios. Te doy gracias porque hago las cosas bien. Bueno, te doy gracias. Si hago las cosas bien es porque podríamos entenderlo, así bajándole un poco la crítica al pobre fariseo, pero podríamos decir, bueno, Señor, te doy gracias porque gracias a vos yo soy cumplidor, pago mis impuestos, etc. Hasta ahí podríamos decir está bien la cosa. Pero acá viene el problema. No soy como ese otro. La arrogancia, ¿ven? Los que se creen justos y desprecian a los demás. No soy como ese que está ahí. Yo sí que soy un buen tipo. Es más, hasta en la arrogante oración se muestra como una especie de exigencia a Dios. Si yo soy tan bueno, Señor, ojo, yo me voy a ir al cielo, yo estoy salvado, yo soy buen tipo, estoy bendecido y un día me iré a la eternidad. Yo, Señor, me porto bien y bueno, espero de vos tu paga. Esa famosa retribución, ¿no? Yo hago para que Dios me quiera más, yo pido para que Dios me dé. O sea,
yo me esfuerzo, soy virtuoso, me porto bien, entonces Dios me tiene que querer más. ¿Cómo no me va a querer más a mí que a otro que no hace nada? Y esas comparaciones arrogantes, que es lo que le pasaba al fariseo. Pero atrás dice, en cambio, había un publicano que manteniéndose a distancia no se animaba siquiera a levantar los ojos y golpeándose el pecho decía: ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Realmente era un pecador por todo lo que dijimos, un usurero, un abusador, pero parece ser que este tipo en algún momento, siempre entrando un poco más tratando de ir más allá para entender mejor la cosa, en algún momento Jesús le había tocado el corazón. Dios le había tocado el corazón. Por eso fue al templo a pedir perdón. Algo parecido también le pasó a Zaqueo. ¿Se acuerdan? Otro personaje, Zaqueo. Zaqueo también era recaudador de impuestos y era un rico recaudador de impuestos, pero quería ver a Jesús. Sentía en su corazón una sed de Dios. Veía que toda la riqueza que tenía y todo lo bien que le iba, etcétera, etcétera, aunque no era muy querido por el pueblo, al que le importaba, pero todo eso no saciaba su vida. Y entonces quería ver a Jesús, de quien había oído hablar. ¿Se acuerdan, Zaqueo? Y cuando pasa Jesús entre la multitud, como era petizo, se sube a un árbol y lo ve de arriba. ¿Y qué dice Jesús? Que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Zaqueo, baja, hoy mismo quiero hospedarme en tu casa. Y Zaqueo lo recibió. Y cuando lo recibió en su casa, que sería como recibirlo en el corazón, los fariseos también lo recibieron en su casa a Jesús y no pasó lo mismo. Cuando lo recibió Zaqueo en su casa, le dijo: Señor, a partir de ahora voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he perjudicado, le daré 4 veces más. Ven, la toma de conciencia. Si Dios te toca el corazón, ilumina tu conciencia, y eso te lleva a actitudes concretas. Y Jesús, ¿qué le dice? Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, es decir, a tu vida. Bueno, parece que en este publicano algo parecido hubiera pasado, por eso dice que no se animaba a levantar los ojos al cielo, golpeándose el pecho, pedía perdón. ¿Y cómo termina la historia? Jesús termina la parábola diciendo: les aseguro que este último se fue a su casa justificado, pero el primero no. ¿Por qué? Porque todo el que se eleva, todo el que se la cree, será humillado. Y en cambio el que se humilla será ensalzado. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de virtud prevalece en el texto? La humildad. La humildad. Esa virtud tan poderosa y tan frágil al mismo tiempo, porque es poderosa, porque el humilde está impregnado de Dios, y el humilde está tan entregado a Dios que no le pone peros a Dios, que deja que Dios realmente se manifieste en él y lo acepta todo porque cree y sabe que Dios no lo va a abandonar, aunque de momento a veces tenga que pasar situaciones difíciles. El humilde. Pero digo que es poderosa, pero al mismo tiempo es frágil, porque el que se cree humilde en ese mismo momento dejó de serlo. El que se piensa humilde en ese momento dejó de existir su humildad. Es frágil. El humilde no se sabe humilde, vive, es su vida, es espontáneo, es como respirar. Nadie se pone a analizar el aire que respiro. Entra y sale, me da vida y me mantiene vivo. Así es la humildad. Una gracia imperceptible, pero que realmente genera un poder porque nos hace entregados a Dios en una dimensión incalculable y cada vez mayor. Por eso Jesús dirá: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Aprendan de mí. La humildad es un don que hay que pedirlo, hay que pedírselo al Señor, porque la arrogancia es dañina, no solo porque nos aleja de Dios y de los demás, sino porque va generando un corazón como el del fariseo, obstruido, cerrado, endurecido. Fíjense que la humildad es la antítesis de la soberbia. ¿Quién es el padre de la soberbia? El demonio. El demonio. La gran tentación del demonio es hacernos creer dioses a nosotros. Lo que le dijo a Adán y Eva: serán como dioses.
¿Para qué lo quieren a Dios si ustedes pueden ser dioses de su vida? Y lamentablemente esa realidad penetró tanto en el corazón de la humanidad que hoy el hombre se autodestruye por soberbia. Soberbia que es ambición de poder, ambición de tener, ambición por ambición misma, sin importarme a qué precio. De ahí las guerras, de ahí la hambruna, de ahí la corrupción, de ahí la injusticia social. Cuando el hombre se olvida de todo esto, entra a querer ocupar el lugar de Dios. Y ahí las luchas fratricidas, es decir, las luchas entre hermanos, tiene toda una raíz. ¿Cómo tuvo que ser entonces, piénsenlo un poco ustedes, aquel que viene a salvarnos y a rescatarnos de las consecuencias de la soberbia que nos llevaron a la muerte? ¿Cómo tuvo que ser? Humilde. Y mírenlo a Jesús, siendo el Hijo de Dios, llega como hombre a salvar a los hombres desde el principio en una realidad de humildad y pobreza extrema, si quieren. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza y vivió siempre en sencillez, yendo al encuentro justamente de los más necesitados y sin tener escrúpulo alguno ni temor alguno de decirle a los poderosos: ustedes son unos soberbios, unos hipócritas. Hasta Herodes le dice: ese es un zorro, le manda a decir Jesús. Es decir, esa libertad interior que nos lleva a entregarnos más. Entonces, para vencer al soberbio y el efecto de la soberbia que fue la muerte, vino aquel, el Hijo de Dios, para que, humilde hasta el extremo, diera la vida, diera su vida, su sangre por nosotros al extremo, y muriendo como el peor de los delincuentes de la época, de manera de que nosotros podamos tener, gracias a eso, vida y vida en abundancia. Hermanos, esta yo creo que es la clave también, junto con el amor que se va dando como consecuencia, para poder vivir una vida realmente en Dios y ser felices. El humilde es feliz, porque la humildad engendra grandeza. La humildad engendra grandeza. La humildad es una virtud, sí, es decir, una virtud adquirida que la tenemos que pedir y desear y cuidar, sí, pero que engendra grandeza, porque la persona humilde, ¿no? Generalmente, fíjense, los verdaderamente grandes, es decir, los que realmente son grandes artistas, en serio, ¿no? Grandes científicos, grandes médicos, gente grande en lo propio, que ha entendido su vida y su sabiduría como un don y lo disfruta y lo entrega como don. No anda haciendo arrogancias. Aquí estoy yo, este soy yo. En cambio, los políticos, ven, por ejemplo, en la que es todo demagogia, es todo mostrarse, vender buzones. El grande, el que es grande, es grande por naturaleza, no necesita nada. Saca lo que tiene, comparte lo que es. Hermanos, por eso, en este día en que el Señor justamente nos llama, porque el punto, si bien es la oración, el justo invocó al Señor y fue escuchado, y el fariseo y el publicano iban a rezar, es un punto importante. Ya venimos hablando la vez pasada, acuérdense de la viuda insistente, que el juez no le quería dar lo que ella pedía, pero porque era insistente se lo terminó dando. Es decir, venimos ya hablando en el Evangelio de Lucas estos domingos sobre la importancia de recurrir a Dios siempre. Pero hoy la oración, el Señor da una pauta en ella. Hacelo con humildad. Ponete en presencia de tu Dios que te ama, con sencillez, con sencillez. El Señor está, te sabe, te ama, te conoce, te guía. El Señor está, te acompaña. Vamos a pedir en esta misa: Señor, renovanos en la humildad. Que nuestra conciencia, Señor, vaya impregnándose de tu presencia, que es humilde. Mirá qué humilde te has hecho, qué pequeño te has hecho en favor nuestro, que además de dar la vida por nosotros, querés vivir en nosotros. En esta realidad humana, tan imperfecta, tan relativa, sin embargo, lo absoluto de tu presencia divina está en mí.
para que podamos vivir y descubrir en este vínculo misterioso de fe una intimidad indisoluble, vos y yo y vos. Y poder decir entonces así, porque por inspiración, porque es el Espíritu Santo quien lo inspira, para mí la vida es Cristo, para mí la vida es Cristo. Como decía Pablo, para mí la vida es Cristo. Y Pablo agregaba, y la muerte una ganancia. ¿Ven? El que se sabe asegurado en el amor de Dios no le tiene miedo a la muerte porque sabe que su vida es eterna. Si Dios vive en mí, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu poder? No, es parte de la vida, una ganancia, dice Pablo. ¿Por qué? Y bueno, porque es terminar una historia imperfecta, transitoria, peregrina como la de aquí, que vale la pena, pero tiene un fin para entrar en la dimensión perfecta, definitiva y sobrenatural de la eternidad, del amor sin límite. Entonces la muerte una ganancia, que ni hay que buscarla, ni hay que desearla, solo Dios sabrá cuándo llegará, pero que no es una desgracia ni el fin de nada, es parte de la existencia del hombre. Lo único que se produce es un cambio importante, pero un cambio nada más. Por eso, hermanos, pidamos el don de la humildad y vivamos sencillamente. Lo que no quiere decir vivir ni miserablemente ni malinterpretar la pobreza, sino ser generosos con la vida. Ser generosos como Dios es generoso con nosotros. Y no tengan miedo, porque cuanto más generosos o desprendidos somos, más libres somos, y Dios, que lo ve todo, no se dejará ganar en generosidad y te paga el 100 por 1, en todo. Fue lo que prometió Jesús. O sea, vivamos más holgados. Pidámosle esta gracia al Señor. No me quiero extender más porque hay tantas ideas que se me vienen, pero no quiero extenderme más, me quedo acá. Le vamos a pedir a quién, como siempre, a la Virgen, a nuestra Madre, ciertamente, mujer humilde. El Señor, dijo ella, en una alabanza que todos conocemos, el Señor miró la humillación de su servidora, por eso ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Yo no soy nada. Si Él no lo hubiera hecho, a mí nadie me hubiera conocido. Hubiera pasado como una entre tantas, pero el Señor, en su elección misericordiosa, me llenó de su grandeza. Es Él. Por eso Él es santo. Su nombre es santo, porque miró mi humillación. Madre, danos la gracia de no tenerle miedo a la humildad, sino que podamos vivir desprendidos, alegres, libres, flojos de equipaje, ¿no? Sin cargamentos innecesarios. Y sobre todo, Madre, ayúdanos a ver a todos como hermanos, sabiendo que todos somos iguales a los ojos de Dios, y liberanos de la arrogancia de creernos más que alguno, porque en realidad cuando nos pasa eso es cuando más profundo, más oscuro caemos. Que así sea. Que así sea.